Vamos a comenzar con el programa y tenemos un invitado en Cochabamba. Está con nosotros el viceministro de Educación Alternativa y Especial, Noel Aguirre. Le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, viceministro. Hola, buenas noches. Viceministro, es un gusto que nos acompañe. Podemos saludarlo ya. Ya lo vamos a ver, viceministro. Ahora sí. Nuevamente, agradecerle en todo caso que nos acompañe en los estudios de Veía la Televisión. Y bueno, la consulta es la siguiente: educación sociocomunitaria. De repente, el Día de la Persona con Discapacidad, viceministro, se hablaba de otro tipo de educación que hace años no se le contemplaba. De hecho, no se contemplaba la educación alternativa y especial, con la importancia que ahora se le da. Incluso, pasados días conocíamos que en el caso de las personas con discapacidad, son los maestros los que van a llegar hasta los hogares de estas personas. Y bueno, un sinfín también de políticas que están siendo asumidas por el gobierno. Sí, efectivamente. Sí, ahí lo que tenemos que anunciar es que estamos trabajando para que el derecho a la educación de las personas, del conjunto de los bolivianos y las bolivianas, se pueda extender, que no haya una persona que no tenga el derecho a la educación. Y obviamente hay poblaciones que en periodos anteriores han sido marginados, por ejemplo los adultos mayores y ni qué decir con las personas con discapacidad. Se han hecho importantes avances en estos aspectos, pero obviamente no son suficientes. Por ejemplo, de las personas con discapacidad, los que ya pueden ir a las escuelas, están en las escuelas. Y los que tienen que ir a los centros de educación especial, están en los centros de educación especial. Tenemos una población como de 20.000 personas. Pero hay otras personas con discapacidad grave o muy grave, por ejemplo, las personas que sufren parálisis prácticamente en todo el cuerpo. Por esa situación no pueden ir de su casa hacia la escuela o al colegio a estudiar. Y estas personas, por ese motivo, porque no pueden trasladarse, están impedidas del derecho a la educación. Entonces, lo que nosotros hemos decidido como gobierno, conjuntamente con 4 ministerios, Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia, la Presidencia y de Educación, desarrollar un programa que al final hemos denominado Educación Sociocomunitaria en Casa para Personas con Discapacidad. Educación porque, claro, el eje fundamental son los procesos educativos, la enseñanza, el aprendizaje con todos ellos, pero necesariamente sociocomunitaria porque son personas que requieren, uno de los elementos fundamentales para su desarrollo integral es la relación con los demás, la comunidad, con la población, inclusive con sus propios familiares. Entonces tiene que ser una educación muy transversalmente tocada por lo que es lo social y lo comunitario. Pero además tiene que ver con las personas con discapacidad grave o muy grave. Entonces, desde esta semana ya vamos a comenzar a desarrollar actividades educativas, también de salud y la parte social, en favor de estas personas que no podían estudiar y ahora van a ejercer su derecho a la educación. Obviamente eso supone que va a haber un maestro que va a ir a su domicilio y entonces la educación va a ser personalizada. Cada estudiante tiene un tipo de discapacidad, tiene un nivel de discapacidad distinto y eso nos va a permitir que nosotros hagamos algo así como una trayectoria en su formación. Definamos cuántas clases va a desarrollar, qué momentos tiene que hacer determinada formación, qué momento tiene que haber servicio social, qué momento va a haber el servicio de salud, etc. En cada una de las personas vamos a ir desarrollando poco a poco estos elementos. Viceministro, más o menos de qué población, si podemos cuantificarla, cómo están organizándose también con los docentes que van a prestar este servicio, y si las personas nos están viendo, conocen a personas con discapacidad que pueden también ser beneficiadas. ¿Cuál es la modalidad, la organización que tienen? Porque estamos hablando de un gran número de personas, sin duda alguna. Ahí permítame una introducción en el tema. Las personas del programa de educación sociocomunitaria en casa no pueden ser todos. El principio fundamental es que la educación tiene que ser inclusiva. Nuestro trabajo fundamental es que la mayoría de las personas estén en las unidades educativas que tiene el sistema, que hagamos todos los esfuerzos y extrememos
todas las acciones que sean necesarias para que puedan ir a las escuelas y a los colegios. Este programa es solamente para hechos excepcionales, porque si no, no haríamos inclusión. Se haría más bien una especie de guetos, una cosa separada, y eso no se puede hacer. Entonces, los que son parte del programa, primero son parte de lo que es un sistema de información que tiene el Ministerio de Salud. En el Ministerio de Salud, para sacar el carnet de discapacidad, se registran, dan sus datos, son evaluados desde el punto de vista médico y otros aspectos más, y hay un registro básico de lo que son las personas con discapacidad, que en este momento está bordeando como las 60.000 personas. De esas 60.000 personas hemos hecho un análisis de cuáles son las personas con discapacidad grave y muy grave que no están yendo a las unidades educativas y tienen una edad promedio entre 0 y 24 años. Y hemos estimado que aproximadamente van a ser 1.500 personas las que van a estar en los centros en este programa de educación sociocomunitaria productiva, 1.500 personas. Ahora, hemos dividido la atención, porque es, como le decía hace un momento, es una atención personalizada en 3 grupos. Ya hemos comenzado con un grupo de 90 personas este año 2016. El próximo año, desde el primer semestre, vamos a iniciar con otras 500 personas y el 2018 vamos a concluir con esa cercanía de las 1.500 personas. Si existiera alguna persona externa que no está en el sistema de información o alguien le conoce, yo les pediría que la primera cosa es que nos anuncien a cualquiera de los ministerios, le vuelvo a decir, Ministerio de Justicia, de Salud, de Presidencia o de Educación, para que nosotros busquemos la manera de registrar. Y una vez que haya registro, le vamos a visitar en su domicilio para hacerle una evaluación de carácter social, de carácter de salud y también educativa, para verificar que su caso, su situación es extrema y puede ser parte del programa de educación en casa y no va a poder ir a la escuela, al colegio como ocurriría. En cuanto a los maestros, tenemos en este momento ya un equipo base de maestros que han sido contratados, que están trabajando ya con las familias de estas personas, de las 90 personas, pero además han preparado los materiales y están desarrollando las adecuaciones curriculares, porque no va a ser tal cual exactamente lo que hace la escuela, el colegio, sino tienen que ser adecuadas a las características de cada persona. Y entonces ahí tenemos este grupo, pero necesitamos ya para lo que es propiamente la actividad educativa más maestros. Calculamos nosotros que un maestro a lo mucho va a poder trabajar con 2 estudiantes. Entonces, siendo un grupo primero de 90 personas, en este momento necesitamos 45 maestros más al menos. El próximo año, cuando ingresen 500 personas, vamos a necesitar otros 250 maestros más. Y ahí lo que hemos hecho es, el gobierno ha promulgado un decreto supremo que invita a los maestros, obviamente que están sensibilizados con esta problemática y además especializados, para que puedan contribuir como maestros voluntarios. Nosotros, como Estado, como Gobierno Nacional, lo que vamos a hacer es reconocer como años de servicio el trabajo que va a ser de voluntario, o también vamos a reconocer méritos para sus ascensos de categoría y para optar a cargos jerárquicos. Ese es un trabajo que entonces se vincula con la formación, con la experiencia de los maestros, pero además con una necesidad que hay que resolverlo también desde el plano social. Eso es lo que estamos preveyendo. Viceministro, voy a cambiarle de tema. Por la pertenencia, el día de mañana hay un paro en el departamento de La Paz de 24 horas del transporte. Hay tolerancia, por lo menos el Ministerio de Educación así lo ha hecho conocer, para que los estudiantes puedan llegar a las unidades educativas. Sí, de hecho, la primera cosa es cada dirección departamental, en los departamentos hay una autoridad, hay un director departamental y en los municipios directores distritales. Entonces ya se han tomado decisiones a ese nivel y lo que se va a hacer es mañana dar tolerancia. Obviamente tenemos que cuidar la salud, la seguridad de los estudiantes y los papás, las mamás nos tienen que ayudar. Si ven que la situación está tan complicada, tenemos que buscar medidas alternativas y en su momento inclusive tomar medidas extremas. Lo ideal es no suspender las actividades educativas, porque eso afecta a la calidad de la educación, pero si llegáramos a un extremo donde está en peligro la seguridad, obviamente la tolerancia tiene que funcionar. Y ahí tenemos que comprender y ayudarnos absolutamente todo el conjunto de la población. Lástima que tengamos que llegar a esta situación y ahí nos reconozcamos también el valor de lo que es la formación de los estudiantes. Una consulta más, viceministro, aprovecho.
cancelación del bono Juancito Pinto. Son ya algunos días desde el día lunes que comenzaba, 2 días es el tercero. ¿Cuál es su evaluación al respecto? Mire, como usted bien dice, el 17, el lunes 17, hemos iniciado con la entrega del bono Juancito Pinto y se va a desarrollar hasta el 17 de noviembre, es decir, durante un mes. Todos los estudiantes y las unidades educativas debidamente programadas para que se realice en determinado día y se tiene que ir a entregar el bono Juancito Pinto en la unidad educativa. Ahora, ¿cómo hemos arrancado? Obviamente en un ambiente de mucho entusiasmo, se han cumplido todas las previsiones que estaban determinadas para el buen inicio de esta entrega del bono Juancito Pinto. Hay que recordar que ya es la 11ª vez que estamos entregando el bono Juancito Pinto, entonces ya hay una especie de rutina que nos permite hacer con normalidad. Pero cada vez el entusiasmo es mayor de nuestros estudiantes, ahí podemos ver en las imágenes que eso se está mostrando, pero además ya un cierto conocimiento de las condiciones características, ya también tanto de las Fuerzas Armadas como de los estudiantes y las familias, así como de los maestros y maestras, ya existe. Entonces hemos arrancado en buenas condiciones. Las primeras estimaciones nos decían que entre lunes y martes habíamos llegado a entregar el bono Juancito Pinto a los primeros 80.000 estudiantes en todo nuestro estado plurinacional de Bolivia. Muy bien, viceministro, ha sido un gusto conversar estos minutos y bueno, agradecerle también por su visita en los estudios de ABI y la televisión en Cochabamba. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.